Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos instantes se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. En Vito TV nos siguen por la señal de Extreme TV Cable en canal 15 y 709. También nos pueden seguir en la página web www.vitotvo.com. Esto nos siguen en vivo. Y Televisión Manavita también nos transmite por Canal 30, Escándalo TV por Extreme TV Cable, Canal 77. También nos siguen por Cable Familia, Canal 107, y en Zapping TV por Canal 126. Esta señal llega a Latinoamérica, a diferentes países de América Latina, por la cadena española Hispasat. Y en la provincia de Manaví nos retransmiten 15 operadoras, tanto en la zona norte como en la zona sur de la provincia. Y Juve Digital también nos transmite esta señal por Cable Familia, a través de Canal 109. Saludamos ahora cordialmente a nuestro invitado, Francisco Mendoza. Muy amable, muy gentil, bienvenido. ¿Cómo estamos, Francisco? Pedro, un gusto saludarlo y también saludar a todos quienes nos ven. Un afectuoso saludo y también un mensaje positivo y agradecerles por estar viendo eso. Francisco Mendoza es militante del movimiento Creo, ¿no? Entonces le empezamos preguntando cuál es el objetivo principal del movimiento Creo, este movimiento del expresidente de la República, Guillermo Lasso, en inscribirse ante el CNE para hacer campaña a favor del referéndum que está impulsando el gobierno nacional que lo preside Daniel Noboa. Claro que sí, Pedro. El objetivo es uno y es totalmente claro. Apoyar las dos preguntas, siendo coherentes con lo que el movimiento Creo siempre ha dicho, bases extranjeras del territorio ecuatoriano como una medida para fomentar la seguridad, eliminar el financiamiento a partidos políticos, porque creemos que no solamente no deben tener financiamiento, sino que el CNE tiene que controlar de mejor forma a los partidos, más de 250 partidos y movimientos a nivel nacional que tenemos que controlar, vigilar, y obviamente tienen estos partidos y movimientos que dejar de hacer mal uso de los recursos que no son del gobierno, son recursos de todos los ecuatorianos. Así que el movimiento Creo fue la primera organización en inscribirse para apoyar estas dos preguntas y también para ir por el sí en la pregunta de la Asamblea Constituyente y si queremos una nueva constitución para el Ecuador en el futuro cercano. Ya, perfecto. Entonces la prioridad sería que se eliminen estos fondos que estaban siendo destinados para las agrupaciones políticas, o en su defecto la prioridad del movimiento Creo es darle fuerza en esta campaña, en estos tiempos en que se les va a permitir a ustedes que han sido registrados como agrupación política por parte del Consejo Nacional Electoral para impulsar esta propuesta de Asamblea Constituyente. Todas las preguntas son importantes y nosotros tenemos que mantener la coherencia que hemos tenido a lo largo del gobierno del expresidente Guillermo Lasso y como movimiento. Entonces nuestra prioridad está en las tres preguntas, con particular ojo en la Asamblea Constituyente, y voy a mencionar por qué. La Asamblea Constituyente, en caso de ganar en sí, que lo estamos promoviendo nosotros también, es una magnífica oportunidad para renovar un documento que es la base central del país, la Constitución, y enfocarnos en tres ejes principales: el desarrollo, la democracia y los derechos. Aunque no nos guste, tenemos una Constitución que en los últimos 17 años nos defraudó, y como muestra un botón, tuvimos una Constitución creada por un partido político con mayoría en la Asamblea Constituyente que hoy funciona para otro gobierno y tomarse prácticamente todos los poderes. Eso nos lleva a pensar que además de las preguntas de seguridad y partidos políticos que son importantes, creemos que la Constituyente es necesaria porque se abre la ventana para el Ecuador, para renovar esa Constitución y sobre todo para preguntar a los ecuatorianos qué queremos como país de aquí a los 25, 30, 40 años que se nos vienen. Así que Creo pone todas sus cartas en las tres preguntas con especial énfasis en la Constituyente porque es necesario renovarla. Y no se puede pensar que el movimiento Creo, que lidera el expresidente de la República, Guillermo Lasso, está apoyando esta propuesta porque tiene una especie de frustración en el gobierno corto que él tuvo, porque tuvo que forzosamente o forzadamente mandar a casa a todos quienes estaban gobernando en ese entonces, y es la posibilidad de buscar esas opciones a través de impulsar esta propuesta que está liderando el actual presidente Daniel Noboa. Pedro, yo creo que usted va a coincidir conmigo y todos quienes nos ven también.
una posibilidad de crear una nueva constitución, no tiene nada que ver ni con frustraciones, ni con gobiernos actuales. La posibilidad de crear una nueva constitución tiene que ver con el país, con los 18 millones de ecuatorianos, que quede extremadamente claro. Nosotros no apoyamos una medida como esta porque venga de uno o del otro lado. Nosotros la apoyamos porque creemos que es la oportunidad para desechar muchas cosas que esta constitución tiene y que son equivocadas en materia de económica, en materia de derechos y sobre todo en materia de democracia, como por ejemplo eliminar el CPCCS. Esta posibilidad de crear una nueva constitución es la oportunidad para eliminar ese tipo de institucionalidad que tan mal le ha hecho al Ecuador. Y tras 17 años de constitución, seguimos con los mismos problemas. Así que nosotros no queremos satisfacer ninguna frustración ni compensar el tiempo que no tuvimos por la muerte cruzada, para nada. Nosotros estamos pensando únicamente en el Ecuador y en lo que podemos proponerle al Ecuador como movimiento político que, como dije, son desarrollo, derechos y más democracia, que creemos son las vías legítimas y adecuadas para que los ecuatorianos de una vez por todas progresemos y desarrollemos no solo como individuos, sino también como país, que tan urgido estamos en ver algo nuevo también en este país, en distintos ámbitos, ojo. Pero lo que está impulsando el presidente Daniel Noboa, como que se alinean a las propuestas del expresidente Guillermo Lasso, como en este caso el referéndum. Prácticamente vienen a ser esas mismas ideologías que intentó desarrollar, impulsar, pero que no las pudo hacer porque tuvo que necesariamente mandar mandar a la casa a través de esta figura legal que usted acabó de mencionar, precisamente a los asambleístas, y él también tuvo que irse a casa a través de la muerte cruzada. Pedro, pero por ejemplo, usted lo que menciona es totalmente cierto. Quizás este nuevo gobierno, que obviamente no tiene ninguna relación con el movimiento, creo, quizás se dieron cuenta de que el camino que nosotros propusimos en su momento en la consulta popular y en las reformas constitucionales es el camino adecuado. Y lo que aparentemente sucede hoy en día es que ya nos dimos cuenta de que hay que profundizar esos cambios de esas medidas. Yo le voy a poner ejemplos claros. El artículo 422 de la Constitución, que prohíbe el arbitraje internacional. Yo sé que la ciudadanía se ha pronunciado en contra del arbitraje en 2 ocasiones, si no me equivoco. Sin embargo, todos los contratos y toda la inversión que genera trabajo necesita que el arbitraje se permita. De hecho, esta semana el Ecuador ganó un arbitraje internacional evitando el pago de 200 millones. ¿Por qué eso no podemos solucionarlo? ¿Por qué tiene que estar en la Constitución como una prohibición? Entonces, si nos damos cuenta, es un artículo que nosotros estamos proponiendo eliminar para que exista más inversión. Si viene más inversión, hay más trabajo. Y si hay más trabajo, el Ecuador y sobre todo los ecuatorianos van a estar mejor. Eso es lo que nosotros propusimos desde el día 1 de nuestro gobierno, lo seguimos proponiendo ahora desde otro espacio y lo vamos a defender hasta el 16 de noviembre cuando sean las elecciones de la consulta popular. Yo creo que es necesario, Pedro, que los ecuatorianos tengamos un respiro y la Constitución, una nueva Constitución simple, clara, concisa, que defienda lo que tenga que defender como puntos mínimos, nos va a hacer mucho bien. Aquí no hablamos ni de nombres ni de partidos. Aquí nosotros estamos pensando únicamente en el Ecuador, en los ecuatorianos y sobre todo en los 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tenemos empleo formal. Mire, Francisco, que lo que está proponiendo Daniel Noboa también lo intentó plantear, desarrollar Guillermo Lasso, pero ese momento político, a través de la ideología del expresidente Guillermo Lasso, tuvo un rechazo del pueblo ecuatoriano y de allí devino precisamente la muerte cruzada. Es decir que estas propuestas, más allá de que tengan coherencia, sensatez, dependen de quién las lidera. La gente no tuvo confianza en Guillermo Lasso y probablemente sí tiene confianza en Daniel Noboa. Es una manera de verlo y es totalmente aceptable. Y yo también confirmo algo. Por ejemplo, la pregunta sobre la extradición. Guillermo Lasso la presentó y fue se rechazada. la negaron. ¿No es cierto? Daniel Noboa la presentó y ahora se aprobó. Y tenemos ya 2 extraditados.
alias Fito el primero y está por confirmarse el segundo caso. Pero la pregunta yo creo que no tiene que ver por quién la presentó, sino por el alcance, la operación y la manipulación de una oposición en su momento irresponsable, carente de argumentos y que además de oponerse, que es totalmente válido, pero no propusieron nada más. Y estamos escuchando voces que se oponen también a cualquier cambio que pueda venir. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de una nueva constitución o la posibilidad de una nueva constituyente, no se trata únicamente de decir queremos un texto, hay que ser muy responsables y la ciudadanía no puede votar simplemente porque un partido político le dice que vote no o porque un partido político le dice que vote sí. La ciudadanía tiene que ser consciente. Lo que nosotros estamos proponiendo son argumentos claros para una nueva constitución que no sea funcional a ningún gobierno, que sea funcional a un país. Así que yo no veo que haya sido por un tema de confianza. Yo creo que el momento político, como usted bien dice, Pedro, era distinto, completamente distinto. Y una oposición en su momento al expresidente Guillermo Lasso, que intentó sacarlo del poder 4 veces. Claro. Se lo digo porque con conocimiento o eran los tiempos distintos o no tuvo el suficiente liderazgo Guillermo Lasso para darle ese giro que necesitaba para impulsar las propuestas que él pretendió desarrollar. Ahora, ¿cómo plantea el movimiento, creo, llegar a los votantes y convencerlos para que voten sí en favor de este referéndum, de esta propuesta del gobierno actual? Hay argumentos claves, hay argumentos claves. Y el primero es que hemos sido víctimas, y hablo como ecuatorianos, de grandes mentiras en política. La primera es que nos han dicho que todo se soluciona extremadamente rápido. Y más aún, la mentira se ahonda cuando se dice que hay un plan y precisamente no hay un plan, cuando hay expectativas. Nosotros no podemos proponer una constitución nueva que vaya a resolver todos los problemas del país de manera inmediata. Eso es una gran mentira. La constitución lo que hace es establecer las reglas del juego para que nosotros tengamos un entorno de mayor libertad, de mayor productividad y de trabajo. Nuestras propuestas son 3 y tenemos un plan para esa nueva constitución. Profundizar los derechos, fomentar el desarrollo económico especialmente. La constitución actual es una camisa de fuerza muy, muy fuerte para la inversión, para el trabajo, para el comercio. Y finalmente la democracia. Hay un tema que nosotros siempre hemos dicho en Creo, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con líderes autoritarios, no con bravuconadas, no con quien grita más fuerte. Eso no funciona. Quizás funciona hoy. En el largo plazo, en el mediano plazo, esto trae consecuencias. ¿Y casos tenemos? Tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, tenemos El Salvador, donde hay líderes y presidentes que por ser bravos y bravucones terminan con dictaduras y restringiendo la libertad. Lo que nosotros proponemos en Creo es completamente lo contrario. Fomentar la democracia y profundizar la institucionalidad que nos permita convivir en paz. Yo creo que eso ya es bastante, más aún cuando estamos viviendo un paro que nos tiene en constante conflicto los unos contra los otros, un concepto que ya hay que ir eliminando del Ecuador para querer y sobre todo para buscar el progreso que es lo que proponemos nosotros. A ver, Francisco, si las reformas a la Constitución a través de esta constituyente no van a resolver los graves problemas que tiene el país, como la inseguridad, la falta de empleo, la crisis económica, resolverlos a corto plazo, entonces, ¿cuál es el objetivo de plantear reformas estructurales dentro de este proceso para el país? Vamos a tener un gasto significativo, un gasto económico significativo. Es representativo y por eso ese gasto en el que probablemente tengamos que incurrir tiene que valer la pena. Y hay 2 factores para que eso valga la pena. La primera, elegir bien. Y elegir bien en su momento a quien va a ir a la constituyente. No podemos elegir perfiles que vayan a dibujar a una constituyente o no conozcan la ley y cometan errores garrafales como los que hemos visto en la Asamblea Nacional. Y la segunda, hay que entender que una constitución no tiene el rol de resolver los problemas porque eso lo hace el gobierno. La constitución lo que a ti te dice o te permite es decirte a ti
cómo lo puede resolver, en qué marco. Claro, que te permita dar facilidades para poder lograr resolver los problemas que tiene el país. No que te ponga cortapisas, no que te ponga problemas ni que envíes los problemas a la Corte Constitucional para que te diga, hey, la Constitución no te lo permite. Entonces debe de especificar todo lo que requiere o el escenario que requiere el gobierno para resolver los problemas que tenemos y que nos están agobiando. Usted lo tiene extremadamente claro. Y agrego algo también. La Constitución no puede ser un obstáculo y no puede haber un gobierno que nos ponga el pie. Por ejemplo, en materia económica, los recursos naturales y los recursos estratégicos le pertenecen al Estado. La minería responsable, la que quiere invertir, tiene tantas restricciones que no puede venir al país. Si usted pregunta en otros países el mismo tema del arbitraje, nos dicen que es increíble que el Ecuador no permite el arbitraje porque es una condición mínima para poder invertir en un país. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones que tenemos que sacar de la Constitución, permitir un entorno más libre y que esos problemas del día a día se resuelvan. Yo garantizo, yo lo firmo donde sea, que el momento que tengamos una Constitución simple, dinámica, abierta al mundo, la concepción que va a tener el mundo de este país va a ser diferente. Nosotros nos vamos a sentir más tranquilos para poder trabajar. Y en materia de seguridad, en derechos, sí tenemos nuestra propuesta, que es cuidar a quienes nos cuidan, ¿sí? Nosotros, como durante el gobierno de Guillermo Lasso, propusimos la reforma para que los militares apoyen a la policía y sobre todo para que no se los enjuicie sin pruebas en casos en los que la fuerza policial y militar tengan que actuar. ¿Cuál es el problema? Que esto se está llevando a un extremo. Y tenemos el caso de las Malvinas, de los 4 chicos, que hasta ahora no hay respuesta. Entonces necesitamos una Constitución que todos esos puntos los deje extremadamente claros, sin responder a un gobierno, sino que responde efectivamente a los ecuatorianos. Y esta es la oportunidad. A los ecuatorianos tenemos que convencernos de que sí podemos hacer las cosas bien. Y un proceso constituyente es la opción para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir bien a quienes nos van a representar en esta Asamblea Constituyente. Claro. Francisco, esos son los cambios específicos que usted acaba de señalar que van a proponer como movimiento, creo, en el caso de que tengan espacios o curules dentro de la Asamblea Constituyente. Sí, esos y muchos más. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En materia social tenemos la intención también de que la Constitución como concepto incluya al humanismo dentro de la Constitución. ¿Qué implica el humanismo? Que ningún ecuatoriano quede rezagado. Nosotros también nos preocupamos por la parte social, nos preocupamos por los niños, queremos una Constitución que tenga un enfoque en las futuras generaciones, siempre enfocado en las futuras generaciones, y para eso hay que combatir la desnutrición crónica infantil, que también lo hicimos. Pero si la Constitución incluye ese concepto, ya tenemos un marco normativo que nos permite trabajar a largo plazo. En materia económica le puedo mencionar varios artículos que quisiéramos modificar, eliminar o cambiar, como el artículo, por ejemplo, el 422, del 300. Hay distintos artículos. Lo que sí quiero que quede extremadamente claro es que en Creo nos hemos preparado responsablemente ante este escenario y hemos preparado el modelo de constitución que quisiéramos, qué reformas tenemos que hacer y qué reformas vamos a proponer y defenderlas el momento en que nosotros lleguemos. Habría que ver también si es que las recogen, las aceptan quienes van a ser parte de este proceso constituyente, mi querido Francisco. Usted mencionó también que ustedes buscan que la nueva constitución garantice desarrollo, democracia y derecho. Es una trilogía que usted mismo precisó. Y también han calificado que la actual constitución es una constitución netamente correísta. Pero la constitución actual garantiza derechos y libertades. Totalmente, Pedro. Ahí viene la parte un poco más técnica, por decirlo de alguna manera. En el 78 y el 98 la Constitución no pasaba de 200 artículos. 78 la que vino posterior. 98 y 2008 se incrementó el número de artículos, ahora superando los 400. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos hoy en día? Que hay más de 99 derechos consagrados en la Constitución.
Hay que defender los derechos, claramente hay que defender los derechos, y también hay que propiciar que esos derechos sean factibles de ser cuidados. Hay muchos derechos que hoy en día no se vigilan, no se cuidan, porque no nos centramos en lo urgente y sobre todo en lo importante. Entonces, hay muchos derechos que por falta de financiamiento, que por no ejecución de presupuesto, por falta de ese presupuesto, es imposible cuidarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en los más importantes, enfocarnos sí en la naturaleza, enfocarnos sí en los derechos de los niños también, enfocarnos en los derechos de los adultos mayores y también en los de las Fuerzas Armadas y Policías, que son quienes están combatiendo la inseguridad. Una constitución que sea humanista y también que respete los derechos de la naturaleza, ambientalista. Ahora, ¿qué sectores de la sociedad estarían apoyando este proceso de campaña en el cual ustedes van a votar o a impulsar el favor del sí en este referéndum? ¿Y quiénes estarían apoyando a Creo en esta campaña? Pues hemos tenido varias reuniones, estamos generando muchos más acercamientos con varios grupos y organizaciones sociales. Hay dos espectros o dos grupos que no podemos dejar de lado. El primero es la sociedad civil. Nosotros tenemos que trabajar con la sociedad civil. Una sociedad civil que, si ustedes recuerdan, al amparo de esta propia constitución que tenemos hoy en día, con un decreto ejecutivo en el año 2016, pues esa sociedad civil fue muy disminuida. Yo diría una sociedad civil, Francisco, que está polarizada, dividida. ¿Qué parte de esa sociedad civil se sumará precisamente a apoyar al movimiento Creo en este referéndum? Tenemos la sociedad civil que se vincula con los derechos. Hay muchas organizaciones que defienden los derechos, como protección de datos, derechos del ambiente, como la transparencia, que van a trabajar con nosotros, o más que trabajar con nosotros, son organizaciones a quienes las estamos escuchando para sumar las propuestas que tienen a nuestra visión de constitución. También queremos trabajar no únicamente con la sociedad civil, sino también con la parte empresarial. No me refiero únicamente a las cámaras, que son importantes, sino salir al territorio para hablar con el empresariado, especialmente el pequeño. Porque la camisa de fuerza económica que tenemos hoy en día, hay que quitárnosla, sobre todo beneficiando a los pequeños productores. Y finalmente, en Creo estamos completamente abiertos para trabajar con todos los grupos, los sectores que quieran proponer artículos de la Constitución, pero más que artículos, una visión de país. Y correcto, hay un precepto claro en Creo. Nosotros tenemos que llegar con estos grupos a acuerdos mínimos. No nos podemos poner de acuerdo en todo, eso hay que ser realistas, pero los puntos mínimos, eso sí podemos trabajarlo, podemos ponernos de acuerdo y sobre esa base lograr puntos de equilibrio. Dos últimas preguntas, Francisco, y espero que las respuestas sean cortas porque también estoy con el tiempo medio complicado. ¿Cómo financiará la campaña el movimiento Creo? Autofinanciamiento, y nosotros la autogestión es fundamental. Yo lidero... ¿Autofinanciamiento de dónde? Porque todo el mundo está chido, no hay plata en el país. Aunque no lo crea, sí hay grupos y sí hay individuos a título personal que quieren apoyar. No estoy hablando de inversiones grandes, para nada. Hay gente que quiere poner su grano de arena en redes sociales o armar conversatorios como el que tenemos en este preciso momento en la sede de Creo. Entonces, sí hay gente que quiere aportar. No se necesita de grandes sumas de dinero para incidir en política, y esa ha sido nuestra mentalidad en ese tiempo y la va a seguir siendo. Claro, sino llegar con los canales precisos para lograr que ese mensaje cale en la ciudadanía. ¿Y qué estrategias piensan utilizar para contrarrestar a la oposición que estará precisamente del lado contrario al referéndum? Pedro, aquí hay una frase que a mí me encanta y es: enfócate en tus fortalezas o en las fortalezas del rival, que las debilidades de ese rival hacen trabajo por ti. Nosotros no tenemos por qué enfocarnos en la oposición. Nosotros tenemos como movimiento una postura extremadamente clara, tenemos una estrategia, tenemos un plan, sobre todo tenemos una propuesta que presentarle al país de esta posible constituyente que queremos llevar a cabo. Nuestros ejes son clarísimos: la democracia, los derechos y el desarrollo. Eso ya está, y eso va a hablar por nosotros más que la propia oposición. Así que
nos enfocamos en lo nuestro nada más. Perfecto, Francisco Mendoza. Usted ha sido muy amable, muy gentil por conversar con nosotros. Un abrazo. No, usted, atentamente a usted, Pedro. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Francisco Mendoza, militante del movimiento Creo, agrupación política que se ha inscrito ante el CNE para impulsar en favor o a favor el referéndum que está promoviendo, impulsando el actual presidente de la República, Daniel Noboa.